Juan capítulo 20, ¿ya lo encontró? Vamos a comenzar con el versículo 19. Y acuérdense, en el contexto de este pasaje es después de la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Después de la resurrección, dice: al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados les serán perdonados, a quienes no se los perdonen no les serán perdonados. Tomás, al que apodaban el Gemelo, y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Mientras no vea yo las marcas de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta tu revelación, tu palabra, que tú la has dejado preservada, escrita para nosotros, para nuestra instrucción, para nuestra inspiración. Ayúdanos, Señor, en esta hora a entenderla, comprenderla y aplicarla en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, para su honra y su gloria. Amén. Bueno, como pudieron notar, vamos a considerar al hombre, ¿verdad?, que se le ha considerado como Tomás el incrédulo. Tomás el incrédulo. Pero también, si ustedes se fijaron o se han fijado, ¿verdad?, en la narración bíblica, dice ahí: entonces Tomás, también conocido como Didimo, el gemelo, que aquí decía el gemelo, ¿verdad? Quiere decir que él tenía un gemelo. ¿Cuántos de aquí tienen un gemelo? Que yo sepa, la hermana, ¿verdad? La hermana tiene una gemela, su hermana. ¿Y quién la conoce? Nadie, ¿verdad?, conoce a la gemela. Bueno, pues así de la misma manera, la Biblia nos dice que el gemelo de Tomás nunca se menciona en los escritos del Nuevo Testamento. No conocemos nada acerca del gemelo de Tomás. Y quizás algunos de nosotros somos los gemelos de Tomás, en el sentido de que al nosotros ver la historia de Tomás es como verse a sí mismo en un espejo. Verse uno a sí mismo en un espejo. Puesto que ¿quién de nosotros puede decir que lo cree bien, perfectamente todo, que tiene una fe madura, que cree todo 100%, que no tiene dudas? ¿Quién puede decir eso? Nadie podemos decir eso, ¿verdad? Ninguno de nosotros. Por lo tanto, en cierta manera, pues somos el gemelo de Tomás. Conforme yo veía y trabajaba el mensaje, leía, meditaba, me fui dando cuenta, sí, pues esa es mi historia también. La historia de Tomás es mi historia, ¿verdad? En el que para poder llegar a una fe salvadora, una fe más completa, se requiere de un proceso.
Nadie de la noche a la mañana tiene ya una fe salvadora, una fe completa, una fe madura. Nadie. Es un proceso que ahí va poco a poco, a poco a poco, ¿verdad? Entonces, dudar es una parte integral de la naturaleza humana. El Señor nos hizo con esa capacidad de dudar para protegernos. Nos sirve de autoprotección la duda. ¿Okay? No es algo negativo dudar. Porque miren, ahí abajo vean ustedes. Hay dudas honestas, pero también hay el rechazo a creer. Cuando una persona tiene una duda honesta, no tiene nada de malo, es lo más normal que podamos tener. Pero ya cuando una persona se rechaza a creer, es decir, no, yo no voy a creer, no quiero creer. Entonces es diferente a tener dudas. ¿Sí ven ustedes la diferencia entre tener dudas y rechazar lo que ya he descubierto que es la verdad? Por eso, díganme ustedes, ¿cuál es la respuesta suya? Porque sí es difícil, porque es un proceso, es una guerra espiritual, llegar a una fe salvadora, una fe madura, ¿verdad? Porque siempre hay esa guerra, pero Dios está obrando, ¿verdad? Pero ¿qué podría ser mejor? ¿Creer rápidamente o dudar? ¿Qué creen ustedes que sería mejor? Levanten las manos los que digan dudar, los dudosos. Levanten la mano los dudosos. Bájenla. Los que dicen creer rápidamente, levanten la mano. ¿Nadie? Los que dicen no entiendo de qué está hablando. Todos. ¿Qué pasó? ¿Por qué tienen miedo de tomar una posición o otra? No tiene nada de malo, ¿verdad? Es parte del aprendizaje, ¿verdad? El tener. ¿Qué podría ser mejor? ¿Creer rápidamente o dudar? ¿Quieren que yo les diga? Sí. No, pues ¿de qué sirve si yo les digo? Mejor que el Señor nos diga en la palabra, ¿verdad? Vamos a ver qué dice la Biblia, ¿verdad? En cuanto a esto, y así sí le vamos a creer, ¿verdad? Porque ¿qué dice la Biblia? Hay una ilustración que el Señor presentó, es una parábola. Las parábolas son ilustraciones. Y en esa parábola el Señor habla, ¿verdad?, del sembrador que salió a sembrar. Y la idea es que Dios esparce su palabra y cae en diferentes terrenos, ¿verdad? Los terrenos representan el corazón de los hombres. Y dice, ¿verdad?, en el versículo 5 dice que otras semillas cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez, porque la tierra era poco profunda. Entonces, se fijan, ahí en el versículo 5 presenta esta ilustración. Pero luego ya en el versículo 20 y 21 la explica. Y en el versículo 20 dice, las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje, el evangelio, y de inmediato lo reciben con alegría. Estos son los que rápido, sí, yo quiero a Cristo, que Él sea mi Salvador, yo le sigo, ¿en qué sirvo? ¿Qué hago? Y rápidamente, ¿verdad?, se convierte en el apóstol Pablo. Aunque al apóstol Pablo le tomó 15 años, ¿verdad?, para convertirse en el apóstol Pablo, a esto rapidito, ya. Y luego en el versículo 21 dice, en inglés, but, bueno, olvídense del but, es pero. Dice, pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Entonces, ¿qué es preferible? ¿Dudar o rápidamente aceptar? Dudar, mientras la duda sea sincera, en el que diga uno, es que yo no puedo tomar una decisión, hacer un compromiso cuando
todavía no tengo claridad en esta área, no tengo claridad, yo necesito saber. ¿Por qué? Porque las dudas en realidad nos estorban para poder venir a una fe salvadora, a una fe completa. Pero lo que tiene uno que hacer es ser sincero y voy a aclarar estas dudas que yo tengo. Yo tenía dudas cuando empecé a oír el evangelio, que empezaron a hablarme acerca de esto. Y pues sí, yo quise saber, bueno, pero ¿por qué dicen que nomás Jesucristo? ¿Por qué otros líderes de otras religiones no pueden ser igual de salvadores? ¿Por qué dicen que nomás este libro, cuando todas las religiones tienen sus libros sagrados y esto? Y empieza uno a tener que aclarar esas dudas que uno puede tener. Y conforme uno aclara una duda, se va acercando y se va acercando a una fe salvadora. Y Dios está obrando en ese proceso, Él está obrando. Sí, es obra de Dios, pero yo tengo que estar respondiendo a esa obra de Dios y ¿tenemos respuestas a las dudas que puedan existir? ¿Sí o no? ¿Tenemos respuestas a las dudas que pueda el hombre tener en cuanto a la salvación, en cuanto a Jesucristo, en cuanto a la Biblia, en cuanto al Evangelio? ¿Tenemos respuestas, sí o no? Sí, tenemos respuestas. La cosa es nada más buscarlas y vamos a encontrarlas. Hay libros, hermanos, como El caso de la fe, por ejemplo. Está principalmente ese libro diseñado para los inconversos que dudan acerca de tantas cosas, y ahí, ¿verdad?, tema tras tema tras tema. Empieza con el tema de la existencia de Dios. ¿Existe Dios o no existe Dios? ¿Es una invención del hombre o es una realidad? Entonces, todo un capítulo en cuanto a las evidencias de la existencia de Dios. El siguiente capítulo, ¿fue Dios el que creó la tierra, los planetas y todo, o fue un acto de evolución? Y así se va, ¿verdad?, ese libro, capítulo por capítulo, confrontando y confrontando todas las dudas que una persona pueda tener. ¿Resucitó Cristo o no resucitó? Es nada más una alegoría que han usado, pero simbólicamente, pero en realidad no es algo histórico, ¿verdad? Y entonces ahí aclaran y dan evidencias, y todas esas evidencias son con el propósito de que esa duda pueda ser removida. Evidencia. Por eso hay otro libro, ¿verdad?, que me ayudó mucho a mí al principio, se llama Evidencias que exigen un veredicto, de Josh McDowell. Evidencias que exigen un veredicto, donde también toca bien detalladamente en cuanto a la credibilidad de las Escrituras, cómo fue la Biblia hecha, todos los detalles en cuanto a poder no tener dudas en cuanto a lo que dice la Biblia. Pero el escritor, por eso así lo tituló, porque dijo, miren, hay a veces pretextos que ponemos para no creer. Pero aquí están las evidencias en cuanto a este tema. Aquí están las evidencias en cuanto a este tema. Ahora que ya te he presentado las evidencias, viene un veredicto. ¿Vas a creer o no vas a creer? Ahí está el veredicto. Tú decides, ¿vas a creer o no vas a creer? Entonces, ahí está la diferencia entre las dudas y el completamente rechazar el querer creer. El querer creer. Entonces, vemos, ¿verdad?, aquí lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que sí, que las dudas pueden ser valiosas, porque pues, la fe es difícil porque estamos caídos, tenemos una naturaleza carnal, una naturaleza rebelde, ¿verdad? Entonces llegar a tener esa fe salvadora, esa fe en Dios, el poder tener ese compromiso de seguirlo como Señor y Salvador, se requiere de una batalla. No es fácil, es una batalla. Entonces, las dudas pueden ser valiosas si obligan a un hombre a buscar respuestas más profundas y durante más tiempo. Que una persona sea sincera y diga, no, yo quiero encontrar respuestas a estos. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué lo otro? Y pueda uno seguir excavando y encontrando respuestas, y puede uno llegar a una fe salvadora.
Por eso las dudas no tenemos que verlas como algo negativo, ni tenemos por qué avergonzarnos de nuestras dudas. Hay respuestas para nuestras dudas y Dios no se ofende porque yo tenga dudas. Al contrario, Él así nos hizo con esa capacidad de dudar. Entonces, pues, no tenemos por qué esconder las dudas que tengamos, sino tenemos que confrontarlas, airarlas. Una búsqueda sincera de la verdad puede ser gratificante, que es lo que yo vi con mi testimonio, mi ejemplo. Pues yo lo vi y lo gratificante, ¿verdad? La recompensa fue que vine a conocer a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. Que Él me liberó de todas las cadenas que yo tenía, me liberó para darme una vida nueva. Entonces, vale la pena, ¿verdad? El verdaderamente superar las dudas que uno tenga y no quedarse uno así nada más. Hay una historia ahí en la Biblia de una situación en la que este hombre trae a su hijo que está endemoniado y lo trae a los discípulos de Jesucristo. Jesús no estaba con ellos. Y pues ellos ahí empiezan, ¿verdad? Abracadabra, patas de cabra. Y no podían sacarlo, ¿verdad? No lo podían sacar, ninguno de ellos podía sacar al demonio. Así es que pues el Señor estaba frustrado y ellos también diciendo, válgame, pues ¿qué pasa? Nosotros no podemos. Y en eso viene Jesús. ¿Y qué está pasando aquí? Les dijo el hombre, pues es que acá tus discípulos nomás no la hacen. No pueden sacar este chango de mi hijo, ¿verdad? Y entonces el hombre le dice a Jesucristo, ¿crees tú que puedas? Y Jesucristo, ¿que si yo puedo? Le dice Jesucristo, ¿que si yo puedo? Y entonces el hombre responde de esta manera, al instante el padre clamó, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Se oye como contradictorio, ¿verdad? Pero no es contradictorio, porque lo que este hombre está diciendo, sí creo, pero ayúdame a tener una fe más grande. Ayúdame a tener una fe más grande porque sí creo, pero tengo ciertas dudas y ayúdame a superarlas. Quiero tener una fe mayor, ¿verdad? Para poder creer que mi hijo puede ser sanado de esta situación que ya tiene años poseído por demonios. Ayúdame. Entonces es algo que nosotros también podemos aprender y pedirle al Señor. Señor, sí, yo quiero crecer en mi fe, yo quiero profundizar en mi fe, yo quiero mejorar en mi fe, yo quiero creer más y más y más cada día. No me conformo con estar nada más así superficialmente creyendo nada más, no. Como por ejemplo, hermanos, por eso es que yo recomiendo oikos que vayan, porque ustedes se dieron cuenta el título del mensaje para el próximo domingo, ¿verdad? Que vamos a estar viendo que si es para el día de hoy, los dones milagrosos, ¿verdad? Las sanidades, las lenguas, la profecía. Ahora, yo lo que voy a hacer, yo simplemente les voy a dar un resumen de ese tema. Y en el Oikos lo vemos con profundidad. O sea que ilustrado, quiero que usted piense, ¿cuál es el sabor favorito de nieve para usted? Piense, ay, esta nieve. Como yo ya se me vino a la mente una nieve de pistacho. ¿Cuál es para usted la nieve favorita? Ay, a la hermana sí. Ok. Ahora fíjense, ya saben cuál es su nieve favorita. ¿Qué usted prefiere? ¿Que le sirvan un buen plato con 2, 3 bolitas, ¿verdad? De esa nieve favorita, o que le den nada más una cucharada de esa nieve? ¿Qué prefiere? Pues yo sé la respuesta, ¿verdad? Porque la respuesta de ustedes es la mía.
Échenme el platito con varias bolitas, no como que nomás una cucharada. Bueno, yo les voy a dar el domingo una cucharada nada más. Y en Oikos ahí es el plato completo, en Oikos es el plato completo. ¿Qué es mejor, pues? ¿El plato o la cucharada? Por eso es importante el Oikos, porque uno va a profundizar y dudas que uno pueda tener, porque yo lo he visto, hermano, por ejemplo, en ese tema, personas que no toman en serio aprender con profundidad, muy fácilmente se van de aquí y se van a una iglesia de esas iglesias. Muy fácilmente se van y no ven ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque muchas veces ni siquiera la cuchara se comieron. Porque ni vinieron. Cuando se sirvió la cuchara ni vinieron. Que a veces eso es lo que pasa. Entonces, el padre clamó, sí, creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Así también nosotros tenemos que tener esa sinceridad que vemos aquí en este hombre. Señor, sí creo en ti, tú eres mi Salvador, pero todavía tengo cosas que... Porque ¿saben ustedes cómo pueden medir su grado de credulidad? ¿Saben cómo? Midiendo su grado de obediencia. Según su grado de obediencia es su grado de credulidad. Porque eso es lo que es la credulidad, es fe. Y la fe es obediencia. Si mi obediencia es poco al Señor, es que es poca mi credulidad en Él, en su palabra. Me creo más a mí mismo, a mis interpretaciones, a mis creencias, a mis conveniencias. Las creo más que a lo que dice la palabra de Dios, a lo que dice el Señor. Entonces, ahora, déjenme les hago otra pregunta, ¿verdad? ¿Fue Tomás el único apóstol que no creyó en la resurrección de Jesucristo? Si usted dice que sí, levante la mano, sin miedo, porque aquí no hay juicio, nadie se va a ir al infierno, ¿verdad? Levante la mano si usted dice, no fue el único de los apóstoles que no creyó en la resurrección de Jesucristo. Ok, bueno. Y pues hubo algunos de ustedes que se la jugaron a la segura porque levantaron la mano 2 veces, ¿verdad? Quien así no le erro. No le voy a errar de esta manera. Y está bien, bueno, que dice, no, pues así, usted avienta curvas, pastor, pues yo también le aviento las mías, ¿verdad? Ok, ¿fue Tomás el único? Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia, ¿verdad? Vamos a ver qué dice la Biblia, si fue el único o no fue el único. ¿Por qué? Porque muchas veces nos enfocamos en Tomás y le damos duro, ¿verdad? Por no creer, por sus dudas. Pero fíjense lo que dice la Biblia. Dice, así que regresaron corriendo a la tumba. Estas son las mujeres que cuando fueron a la tumba le encontraron la piedra removida y el cuerpo no estaba ahí. Y el ángel les dijo, ¿a quién buscan? Si Él ha resucitado, tal y como Él lo había dicho y les había advertido, Él ha resucitado. Entonces ellas vienen corriendo de la tumba a contarles a los 11 discípulos y a todos los demás lo que había sucedido. Están bien entusiasmadas de decir, resucitó. ¿Creyeron los discípulos, los 11? Dice ahí la escritura, pero a los discípulos el relato les pareció una tontería. Así que no les creyeron a las mujeres. No les creyeron. ¿Cuándo fue cuando creyeron los discípulos? Igual que cuando Tomás. ¿Cuándo creyó Tomás? Cuando el Señor se le apareció. A ellos también. Cuando el Señor se les apareció, creyeron. Pero cuando se les dijo antes de haber visto una aparición del Cristo resucitado, dijeron, qué tonterías, que resucitó, hombre. Estas mujeres. Bueno, pero entonces, si ustedes pueden ver, dice que no les creyeron. No les creyeron. Lo bueno es que cuando volvemos a Tomás, vemos que
que Tomás no les creyó a los discípulos. Ellos creyeron porque vieron a Jesucristo, ¿verdad?, el resucitado que se les apareció. Y si se acuerdan ustedes, la narración que leímos, también hizo lo mismo. Jesucristo les dijo, miren, vean. Y creyeron. Y creyeron. Entonces, una de las cosas buenas, positivas de Tomás, es que él permaneció ahí con el grupo. Porque si se fijaron en la narración que leímos, dice que el Señor se les volvió a aparecer a la semana después. No fue al siguiente día, o sea que todavía una semana estuvieron juntos y Tomás siguió ahí con ellos, ¿verdad? Que eso es algo, ¿verdad?, que debemos de aprender, que el compañerismo es útil. Dios usa el permanecer en compañerismo para que nuestra fe pueda continuar ese proceso de madurez, de creer, de que podamos tal vez hasta llegar a tener una fe salvadora. Entonces, vemos que él permaneció ahí con ellos, a pesar, porque ustedes creen que no, tal vez no lo molestaban a él, diciéndole, pero Tomás, ¿cómo no nos vas a creer? ¿A poco todos nosotros estamos mintiendo? ¿A poco no nos había dicho el Señor que esto iba a pasar y que Él iba a resucitar al tercer día? Exactamente como nos dijo. No, cállense ya no quiero estar oyendo nada, ya no me estén molestando. Yo no creo y no voy a creer hasta que yo no lo vea. ¿Y no creen ustedes que eso haber sido dale? Era muy bien que hubiera dicho, ¿saben qué? Ahí nos vemos. Ya me cansaron, me están molestando y yo me voy de aquí. No, él permaneció ahí, como decimos, aguantó la vara, ahí, aguantó que estuvieran a dale. Entonces, nosotros podemos aprender que la fe de otras personas, sus testimonios, sus perspectivas, influyen en el aumento de nuestra fe. Así me pasó a mí cuando yo no era incrédulo y que ya empecé a relacionarme con creyentes. Pues al ver el estilo de vida de ellos, su manera de ser, sus creencias, su perspectiva de la vida, que era muy diferente al mío, pues Dios lo empezó a usar eso. Dios lo empezó a usar para poderme irme llevando de esa nada de fe que yo tenía a que empiece a nacer una fe, a reproducirse, a madurar, a crecer hasta que llegó a ser una fe salvadora. Una fe salvadora. Entonces vemos, ¿verdad?, que eso ayuda. El aporte espiritual de otros creyentes es esencial para mantener el equilibrio durante periodos de duda, porque aún como creyentes podemos llegar a tener periodos de dudas. Y si nos apartamos del compañerismo, pues va a ser peor. Aquella duda se va a convertir en una terquedad de no querer creer o de no verdaderamente encontrar la verdad, sino que tiene uno que permanecer en compañerismo, porque Dios lo usa. Yo sé que hoy en día lo que está más de moda, ¿no? Yo lo veo en lo que leo, investigo, lo que está más de moda es el que no es necesario venir a la iglesia, a un edificio. No es necesario. Eso fue una de las causas de la pandemia, que mucha gente se quedó ya impuesta por televisión. Y dicen, es que no es necesario ir a una iglesia. Apenas hace unos días pasados, platicando, ¿verdad?, con el papá y el hijo que estaba ahí, el ya adulto, el hijo también. Y le pregunté al hijo, ¿y tú a cuál iglesia vas? Y me dijo, no, yo no voy a la iglesia, aunque se identificó como cristiano, ¿verdad?, cuando estaba platicando con ellos. Le digo, no vas a la iglesia. Y dice, lo hago por televisión. Le digo, ¿y a cuál iglesia es la que ves por televisión? No, aquí a Southwest. Y entonces eso ya es muy común sobre todo en la generación moderna, de que no es necesario ir a la iglesia, no es necesario. Cuando en realidad, ¿verdad?, que es algo que le compartí con él y como que no le cayó nada bien, ¿verdad?, diciendo, qué viejo chismoso.
cuando le dije que era la voluntad de Dios, que sí nos congregáramos en una iglesia, ¿verdad? Porque, le digo, fíjate, como el 85% del Nuevo Testamento es la historia de Dios trabajando y obrando a través de los apóstoles para establecer iglesias locales. Iglesias locales, por eso es que está ahí, ¿verdad? Las cartas a la iglesia local en Corinto, la iglesia local en Tesalónica, en Éfeso, en Filipo, en Roma, todos esos son el esfuerzo que Dios hizo a través de sus discípulos para establecer iglesias locales. ¿Por qué? Porque ese es el plan de Dios, es la voluntad de Dios, ¿verdad? No es la invención de nosotros los pastores, sino que verdaderamente es de parte de Dios. Por eso Él mismo nos dijo en Hebreos 10:25, no dejemos de congregarnos. ¿Verdad que no dice, no dejen de ver la televisión, los cultos por televisión? ¿Verdad que no dice eso? No, dice congregarnos. Congregarnos es reunirnos en un edificio. No dejen de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos que ya prefieren la televisión. Dice, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿Cuál día? ¿Por qué está en mayúscula? ¿Cuál día? La venida del Señor Jesucristo. Dice, considerando que el Señor puede venir en cualquier momento, ¿tú crees que se va a agradar verte en pijamas viendo el culto por televisión? No, Él quiere que no dejes de congregarte, que te reúnas ahí en el lugar donde se reúnan físicamente su iglesia, su pueblo. Ahí es donde Él nos quiere. Entonces el compañerismo es útil para poder ayudarnos en cuanto a la fe, para poder crecer en la fe, para poder llegar a una fe salvadora. A mí me sirvió. Y gracias a Dios, pues aquí estoy como testimonio de que sí es cierto, ¿verdad? Lo que dice la palabra de Dios. Porque también, hermanos, tenemos que entender que la incredulidad es peligrosa. Cuando una persona se enterca en no querer creer, y se enterca, yo me he encontrado esas personas tercas, y dicen, no, y nomás se entercan. Y vemos, ¿verdad?, que Tomás también estaba luchando, no solo con la duda, sino también con la incredulidad, que es algo, que es una combinación que estoy seguro que todos nosotros hemos experimentado. Tenemos dudas, pero luego tenemos incredulidad también. Es parte de nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? La incredulidad, la rebeldía. Es parte. Y entonces Tomás estaba también en esa situación. Porque una cosa es la duda honesta y la otra es la incredulidad terca. Que la incredulidad es terca, nomás se enterca y que no, y dice que no, y que no. Porque muchas veces, hermanos, es nada más un pretexto. La incredulidad terca es un pretexto para no vivir como yo ya sé que yo debo de vivir, como yo ya sé que es la voluntad de Dios, como yo ya sé que es el ideal, como yo ya sé que es lo mejor, pero me enterco y no lo creo, no creo, pero sí sabe. Es nomás una incredulidad terca, muy diferente a una duda honesta. Una duda honesta es diferente. Y pues vemos ya que Tomás tenía una combinación de las dos cosas, dudas honestas, incredulidad terca, ¿verdad? Porque fíjense cómo lo puso, dice, a menos que vea en sus manos las marcas de los clavos y meta mi dedo en las huellas de los clavos y meta mi mano en su costado, nunca creeré. Por eso vemos que la incredulidad es peligrosa. Ahora, hermanos, sinceramente, ¿qué cosas de Jesús usted ha decidido no creer? ¿O qué cosas del cristianismo usted ha decidido no creer? Que decir, pues es que yo no puedo creer, yo no creo esto, no creo lo otro. ¿Qué cosas usted ha decidido? Porque hay personas, ¿verdad?, con las que he platicado que han dicho, es que yo no puedo creer que la Biblia verdaderamente haya sido preservada de tal manera que pueda uno confiarla 100%.
Yo no puedo creer eso. De que a través de todo el proceso de copias que se han hecho y que podamos nosotros confiar que tenemos la revelación original de Dios. No, yo no lo puedo creer eso. Otros, ¿verdad? Dicen, yo no puedo creer que Jesucristo haya nacido de una virgen. Sí, creo, muchos dicen que fue un personaje histórico, pero pues no nacido de una virgen. Esa ya es una invención que se hicieron para poder hasta glorificar a María y para poder quitarle la humanidad a Jesucristo y hacerlo divino. Y hay tantas cosas, ¿verdad? Y luego eso de la resurrección, ¿cuál resurrección? Esto es algo simbólico acerca de esto. Y bueno, tantas cosas que he leído, que he confrontado personas que no quieren creer acerca de la Biblia. Usted tiene algo, ¿verdad?, que tal vez tenga problema, ha decidido no creer, decir, no, yo voy a seguir siendo cristiano y yo voy a ir a la iglesia, pero esta parte a mí nomás no me cuadra. A mí nomás no me cuadra. ¿Habrá algo? Tiene que ser sincero, si hay algo tiene que confrontarlo. Tiene que confrontarlo, porque si no lo confronta de querer aclararlo, pues es nada más una terquedad pecaminosa, ¿verdad? Una terquedad pecaminosa y una excusa para no comprometerse con la verdad de Dios. Porque la verdad de Dios compromete. Cuando yo creo en la verdad de Dios, esa verdad me compromete a algo. Y eso es lo que muchas veces a lo que nosotros le rehuimos, a ese compromiso le rehuimos. Por eso prefiero excusarme diciendo, es que no creo. Por eso es que tenemos una advertencia en el libro de Hebreos, ¿verdad? En Hebreos 3:12 dice, cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Ese tipo de corazón incrédulo, de entercarse, no querer creer en una revelación de Dios, nos guía a que nos apartemos de Dios. Yo no puedo tener una comunión mejor, más íntima, más sincera con Dios cuando he decidido no creer en algo de su revelación. Por eso es que es bien importante que verdaderamente aclaremos con sinceridad, con humildad, pero es que yo no creo esto, y cómo es que esto, qué es esto, y que pueda uno aclarar esto, porque no es ninguna virtud decir, no, yo no quiero andar diciendo que yo dudo y no, eso no es ninguna virtud. Tener dudas no es lo más normal, y no es una virtud no querer compartir sus dudas, querer saber. Porque en todas las áreas de la vida no lo vemos como algo malo, ¿verdad? Cuando uno entra a trabajar en algo nuevo, aunque uno sepa y tiene uno sus dudas, ¿verdad? Pero aquí como en esta compañía, ¿cómo quieren? Y uno pregunta, oye, ¿y aquí cómo quieres que es? Porque tengo dudas, no sé exactamente cómo quieren aquí que se hagan las cosas. Y entonces uno pregunta porque tiene dudas cómo exactamente operan aquí, si es que no me dieron una orientación. Entonces uno pregunta, y no lo ve uno nada de malo, no piensa uno, si yo pregunto es que quiere decir que no sé hacer el trabajo. No, sí lo sé hacer, pero quiero hacerlo como aquí se espera que yo lo haga. Entonces las dudas no tienen nada de malo, ¿verdad? Para nada. Entonces más bien tenemos que tener mucho cuidado de que no nos pase en esto, ¿verdad? Porque las dudas honestas nos pueden conducir a una fe plena, a una convicción. Ahora sí ya estoy convencido de que esto es así. Por eso, si usted necesita evidencia con respecto de algún asunto espiritual, investíguelo, pregunte. ¿Acaso no hay respuestas? Hay respuestas, hermanos. Ya tengo más de 40 años en el cristianismo, y he visto, investigado, y hay respuestas para toda clase de dudas que nosotros podamos tener. Para todas. No hay una duda que pueda uno decir no ha sido contestada, no ha sido aclarada, no se ha hecho un libro nomás para
para profundizar en esa duda. Todo eso se ha aclarado. Que nosotros no querramos aprender y querramos entercarnos, ¿verdad? Bueno, pues entonces ya no es una duda, ¿verdad? Ya no es una duda. Entonces tenemos que hacerlo. ¿Qué fue lo que pasó con Tomás, verdad? Pues se le presentó la evidencia, porque el Señor, Él no se sorprende que nosotros tengamos dudas, y Él quiere sacarnos de nuestras dudas. ¿Por qué creen que hay tanto material que nos ayuda a salir de nuestras dudas y aclarar todo? Porque Dios es el que ha obrado para podernos ayudar a salir de nuestras dudas. Si lo hizo conmigo hace más de 40 años, cuando no había teléfono como los que traen, los que cada uno de nosotros trae una computadora ahí, que usted puede ahí comprar libros y ver y hacer preguntas en God Questions en español, en inglés, y le contestan las preguntas que usted tenga, doctrinales, teológicas, bíblicas, de lo que sea, y se las contestan las preguntas. Si hoy en día tenemos todo eso, ¿por qué no querer aclarar nuestras dudas? ¿Por qué no querer aclarar nuestras dudas? Entonces, aclare sus dudas que pueda tener. También, fíjense, a Tomás, cuando el Señor ya se le presentó y le dijo, mira, aquí estoy, ven y toca, ven y ve. Entonces respondió, mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo, tú crees porque me has visto, benditos son los que creen sin verme. Que hoy en día, ¿verdad? Todavía yo me he encontrado personas que me dicen, mire pastor, yo voy a creer al menos que lo vea, a ver, que Dios se aparezca aquí, que Jesucristo se aparezca aquí. Entonces así yo voy a creer. Y eso es lo que Jesucristo dijo. Dijo, sí, yo sé que todos ustedes, los 12 discípulos, los 12 apóstoles, creyeron porque me vieron a mí físicamente, al Cristo resucitado, visualmente me vieron. Dice, pero qué bendición, porque Él iba otra vez a ascender a los cielos. Y dice, pero qué gran bendición va a ser para los que crean en mí sin verme físicamente. Sin verme físicamente. Y que crean que yo estoy vivo, que yo he resucitado, que yo soy el único que los puede perdonar, salvar y darles una vida nueva. Qué bendición para aquellos que crean de esa manera. ¿Se digan? Por eso es que el apóstol Pablo, con esto terminamos, el apóstol Pablo ahí en Romanos 10 dice, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor, y por Señor quiere decir Dios, divinidad, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo cuando tú verdaderamente tienes el concepto correcto y crees que Jesucristo, Jesús de Nazaret, era Dios encarnado y que murió por nuestros pecados y resucitó para vencer la muerte, para vencer el pecado. Dice, entonces serás salvo. Y luego dice en el versículo 10, pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo ante los ojos de Dios, eres puesto en correcta relación con Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Entonces en el primer versículo dice serás salvo, en el segundo versículo eres salvo. Eres salvo. La condición, el resultado. La condición, creer. ¿Tú crees que Cristo resucitó? Porque es bien importante, si uno cree que Cristo resucitó, entonces voy a creer todo acerca de Él. Es uno de los puntos más difíciles de que las personas crean que verdaderamente resucitó. Ahora, para nosotros que hemos escuchado eso y que lo celebramos y todo, es creer que Él está vivo, que Él está vivo. Y cuando yo creo que Él está vivo, entonces voy a creer que Él debe ser mi Señor. Y cuando yo creo que Él debe ser mi Señor, quiere decir que a Él es al que debo yo obedecer. No a mí mismo, a Él es al que debo obedecer, porque sí creo que está vivo.
Y sí creo que Él es Señor. Entonces, yo soy su siervo, yo tengo que obedecerlo. Por eso es como uno sabe qué tanto uno cree, viendo qué tanto uno obedece. Qué tanto uno obedece, ese es el grado de fe que yo tengo, la obediencia. Entonces yo creo que verdaderamente resucitó, está vivo. Él es Señor y es mi Señor, y a Él es al que le debo mi obediencia, mi servicio, todo a Él se lo debo. Y entonces dice, será salvo, será salvo. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a ir al Señor en oración. Yo no sé acerca de usted, si usted verdaderamente tiene una fe salvadora, si ha llegado a ese punto de verdaderamente creer que Jesucristo está vivo, es real y que Él quiere ser su Salvador, el Señor de su vida, y usted todavía no ha llegado a ese punto de fe salvadora. Ha estado escuchando, ha estado oyendo, pero todavía su fe está no completa, salvadora. Pero el Señor ha usado este mensaje para llevarlo a una fe completa, salvadora, decir sí, ahora sí creo. Ahora sí creo que Jesucristo verdaderamente está vivo. Y yo quiero que Él sea mi Salvador, que Él sea mi Señor. Yo quiero vivir para Él, no para mí mismo. Quiero verdaderamente vivir para Él. Quiero comenzar una vida diferente, nueva. Dejar el egoísmo atrás. Negarme a mí mismo y seguir a Cristo en obediencia. Si ese es usted, yo lo puedo guiar en una oración de arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. Y si usted quiere que lo guíe en una oración, levante su mano y dígame, sí, pastor, ayúdeme, guíeme en una oración. Yo quiero comenzar una vida nueva, yo quiero verdaderamente entregarle mi vida a Jesucristo. Quiero verdaderamente que Él sea mi Salvador y el Señor de mi vida. ¿Habrá alguien aquí que tenga que tomar ese paso de fe, de humildad, de obediencia? Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Solamente tú sabes si el que no levanten su mano es por la razón de que tienen la plena convicción de que tienen una fe salvadora. Señor, te pido que si así es, y esa es la realidad de la vida de cada uno de nosotros aquí, que tener una fe salvadora, Señor, ayúdanos a que seamos sinceros en nuestro grado de obediencia. Si verdaderamente estamos creyendo que tú eres nuestro Señor y que a ti te debemos toda la obediencia que tú te mereces y que pides de nosotros como tus siervos. Ayúdanos, Señor, a que seamos sinceros al confrontar nuestras dudas, para que así, Señor, podamos verdaderamente tener una fe más fuerte, una fe más madura, más sincera. No queremos caer nada más en religiosidad. Queremos tener una fe vibrante, una fe en la que tú verdaderamente seas honrado y glorificado. Despídenos pues, Señor, con tu bendición. Y gracias te damos por todo. En el nombre de Cristo Jesús y para su honra y su gloria, Señor, te lo pedimos. Amén.